Bien, vamos a ver ahora esta parte de la finalización de la mañana, el rol del transporte como una variable más del sistema urbano. Aquí vemos unas tomas. En este caso, el vehículo, modo de transporte, son unidades antiguas. El efecto pues es en los accidentes, el efecto es en la contaminación. Y bueno, el congestionamiento que dije, ¿no? ¿Por qué no es una adecuada educación vial? Entonces tienen su brevete, su licencia de conducir, pero en lugar de saber conducir, saben hacer daño. En el caso del tren eléctrico que hay, que fue una solución para el transporte masivo, está quedando chico. Entonces, pero de la misma manera es una manera de ahorrar tiempo, espacio, seguridad y confort. No, ni tan seguro, perdón, en cuanto a confort, no sé si han tenido la oportunidad, si van, realmente aquí el problema es el aire, ¿no? Como hay demanda, el oxígeno se pierde fácilmente. Lo mismo con el metropolitano. El metropolitano es la misma cosa. No sé si vieron un reportaje hace un mes más o menos, en Frecuencia Latina, que descubrían algunos vehículos, algunas motos que pasaban por esta vía, lo cual es una infracción grave. Fíjense, aquí habla pues el tema del desarrollo urbano, dice los urbanistas que se han enfrentado al componente físico, es decir, el espacio, el uso del suelo, han tratado siempre de descubrir y comprender las tendencias básicas de la urbanización urbana. Entonces, a veces no entendemos por qué la población se asienta en tal sitio, se asienta en tal zona, por temas culturales, por temas de servicios. Sin embargo, eso genera a la larga un problema para el desarrollo urbano. Si todos sus esfuerzos se han dirigido al estudio de la organización espacial urbana, categoría que puede definirse como resultado de un proceso en que las actividades de la población se asignan a lugares o espacios determinados. Esto normalmente en el plan de desarrollo de cada distrito, cada provincia o cada región, pues definen lo que es el catastro los espacios para determinadas actividades. Que a veces esto tiene que ser actualizado porque los cambios se producen son bruscos, es decir, debe ser un proceso dinámico que con el tiempo se vaya retroalimentando. Y si ahora podemos identificar otras actividades como por ejemplo el viajar, en los últimos años el tema del turismo ha generado ser una variable y por lo tanto un problema para el transporte, como una actividad que va a generar luego congestión, contaminación y los accidentes. Aquí hay un cablecito que es un contacto falso o falso contacto, pero no sé cuál será su. Quise creo que está. No quiere vivir. Dos categorías de actividades que se desarrollan en lugares y actividades que se desarrollan entre lugares, en la misma localidad y entre diferentes localidades. Por ejemplo, cuando hay las fiestas patronales o las fiestas o los aniversarios de cada pueblo, ahí se ve pues que la gente regresa, la gente viaja hacia esos lugares y genera pues un problema en el transporte. Por otra parte, el crecimiento de la población urbana y su nivel de actividades ha modificado la demanda por transporte en las últimas décadas. Definitivamente ahora cuando se aperturan mayores frentes de trabajo, tenemos el problema con el transporte, ¿no? Es decir, definir el origen y el destino ha originado que haya un congestionamiento. Ahí tenemos como un punto, fíjense, la funcionalidad vial y detalle las categorías netamente vehiculares, ¿no? Tenemos la vía expresa, que son autopistas o autovías, las vías troncales, las vías colectoras, vías de servicio, vías locales. Entonces, esta es una distribución al interior de una determinada zona que te va a permitir el uso de las vías. Muy bien, ¿qué relación hay entre tránsito y transporte? Dice, como se puede ver, los conceptos tránsito y transporte están estrechamente relacionados, de modo que en general todo vehículo en movimiento, lo que constituye el tránsito, cumple con objetivos específicos de transportar. Entonces, el determinado vehículo que camina por una determinada vía va a transportar personas o cosas entre un punto de inicio y un punto final, un origen y un destino.
Tránsito y transporte son conceptos multidisciplinarios en los que se consideran aspectos sociales, económicos y por supuesto técnicos. Definitivamente, si no está el componente técnico, de nada sirve. ¿Qué debemos hacer con el tema de transportes? Ahí lo que se llaman los estudios comprensivos. Se define pues la planificación comprensiva como el proceso por el cual se establece una política y se formulan planes. Entonces, esta planificación vial va a aterrizar en lo que se llama un plan. Si queremos llamarlo, la planificación es pensar en todas aquellas actividades que se van a programar en un determinado tiempo con determinadas responsabilidades, van a aterrizar en lo que es el plan. Si queremos hacer una comparación, la planificación es como si fuera un sueño. Y este sueño es plasmado en el papel. Entonces, en la planificación uno sueña, uno ve las condiciones óptimas. Aquellas personas que trabajan en los gobiernos locales, gobiernos provinciales y gobiernos regionales, muchas veces, ¿quién es la gente que trabaja en planificación? Y son los que elaboran el presupuesto institucional, ¿no? Entonces, ¿en base a qué lo hacen? A aproximaciones, a supuestos, a variables del año pasado, o a consultas que hacen por ahí, que no son a veces reales. Entonces, aquí sueñas en la planificación. Es decir, ve las condiciones óptimas para que cumpla su objetivo. Y el plan ya es el papel escrito donde está cada una de ellas, ¿no? Y dice, se formulan planes para el futuro de la comunidad realizadas sobre la base de las interrelaciones de toda clase de actividades que se caracterizan, ¿no? El empleo, población, ingresos, tasa de localización. Es decir, esta es nuestra base. Nosotros debemos estar siempre pendientes de este rombo, ¿no? Este rombo en la que interrelaciona al usuario, al modo, a la vía y el medio de control, va a permitir tener resultados favorables. Las características socioeconómicas se refieren a toda actividad demográfica y económica, ¿verdad? En relación con un año base, tomado como referencia para aquello que se relaciona con la información actual, como también para su proyección. Es decir, cuando uno hace este plan, ¿verdad? Siempre hay la línea base. Y está relacionado a lo que es el año base. Y todo esto debe tener el primer paso en la planificación, que es el diagnóstico, o llamado situación actual. Para cualquier tipo de actividad funciona eso. ¿Cómo yo puedo planificar algo si no conozco? ¿Cómo puedo planificar si no sé cómo se ha comportado el año pasado? Entonces, en esta situación actual, pues habrá lo que se llaman los antecedentes. Y luego, aquí en esta situación actual, veremos cuál será el comportamiento. ¿Ya? Para poder luego llegar a lo que son las proyecciones. Acá va la proyección final. Dice, los planes de transportes en general son a largo plazo. Deben caracterizarse por su flexibilidad. Ojo, aquí este plan, y aquí vamos a ponerlo hacia un costadito, tiene que ser flexible, por lo tanto, tiene que ser dinámico. Y fíjense, y tiene que ser multidisciplinario. Fíjense, tiene que haber economistas, sociólogos, estadistas, investigadores, analistas de sistemas, ingenieros de tránsito. Aquí estamos nosotros, ingenieros de tránsito. ¿Cuál va a ser nuestra participación como ingenieros de tránsito? En ver, por ejemplo, en el tema social, en el tema de conducta, en el tema actitudinal, tendrán que ver muchas veces los sociólogos.
En la interpretación de la información muchas veces van a entregar los estadistas. En el tema de las proyecciones, los economistas. Y para eso hay variables, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos la proyección en el caso de un proyecto de saneamiento? Hacemos una proyección lineal, ¿no? En este caso no tiene una proyección geométrica. Y así hay diferentes modos de comportamiento. ¿Y eso quién lo ven? Los economistas. Los modelos matemáticos constituyen una importante herramienta para el cálculo de proyecciones, en el que se justifica, después de agrupar individuos, familiares y comunidades, los datos, ¿no? En general, las proyecciones deben referirse a periodos algo mayores que la vida útil del proyecto. Hablábamos ahora de un pavimento flexible. ¿Cuál es su vida útil? De repente 20, de repente 25 años como máximo. En el caso del ¿cómo se llama?, del concreto, tal vez pues sea 30 años, 40 años, ¿verdad? Pero eso depende cómo haya sido diseñado. Entonces aquí les dicen 25 a 30 años en planes relativos a sistemas viales y entre 10 a 15 años para dispositivos reguladores del tránsito, instalaciones, semáforos, etc. Pero fíjense, planes viales ya estamos hablando de 25 a 30 años, como un periodo en el que no se pueden hacer modificaciones. Sin embargo, hay que tener presente que es flexible, dinámico y es multidisciplinario. No solamente el ingeniero lo puede hacer, tienen que tener diferentes especialidades para tener diferentes enfoques. Y para el tema de dispositivos reguladores, es decir, medio de control, de 10 a 15 años. Muy bien, en resumen, podemos decir que la gestión del transporte considera actividades relacionadas con el tránsito y el transporte, desde la iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Esas son las etapas de la planificación: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Así debe tener otro proyecto. Dígame, ¿por qué? ¿Para sacar copias? No. Igual, en la tardecita les voy a... terminamos esto. La problemática gira alrededor del transporte urbano. Alguien dirá, sí, pues, pero ¿por qué a nivel urbano? ¿Y por qué no a nivel regional? Pues tenemos que empezar con la problemática principal. El tema urbano, si no es controlado a tiempo, luego va a generarse en un problema distrital, en un problema provincial o un problema regional. ¿Y por qué? Fíjense, por la utilización del suelo, es decir, el espacio físico. ¿Cuánto tienen de vía, una vía principal aquí en Tarma, de ancho? ¿Cuánto? 14. 2 vías hay, ¿no? Y cada una tendrá 5 o 7. 6 metros, o sea, estamos hablando de 18 metros de espacio. Con 18 metros de espacio, ¿podríamos pensar en algún momento hacer un paso a desnivel? No. ¿Hacer rotondas para permitir la distribución adecuada de los giros? Tampoco. Sí se puede, obviamente, pero ahí viene el tema cultural, ahí viene el tema idiosincrasia, ahí viene el tema social. ¿Qué tan factible hacer esta modificación? El modelo de transporte considera 4 variables, lo que estamos diciendo: usuario, medio de transporte, vías y medios de control. Entonces, aquí en esta, en vez de modo, le vamos a poner medio de transporte, medio de control y el usuario. ¿Ya? La interrelación en la red vial del uso del suelo, número de viajes, población y actividades en la red vial. Eso es básicamente cada una de ellas: el uso del suelo, el número de viajes, la población y sus actividades. Esto es acá. Entonces, si aquí en el usuario nos debe interesar cuáles son sus actividades y cuál es la cantidad que existe de usuarios. Y todo esto está referido a lo que se llama la red vial.
Entonces, ahora ya vamos acomodando. Debemos hacer un plan o una planificación para la red vial. Y la red vial tiene tres, según una legislación peruana, tiene red vial nacional, red vial departamental y red vial local. ¿Verdad? La problemática existente que conlleva soluciones integrales costosas o parciales. Entonces, frente a esto, que hay un problema en el transporte, hay un problema en la red vial, las soluciones, ¿verdad?, están orientadas a una solución integral, costosa, se llaman soles altos, a una solución parcial de soles alto o una solución parcial de soles bajo. No hay más. O es integral o es parcial. Entonces, hasta ahí es todo lo que tiene que ver con la etapa de la planificación. Hay algo, voy a borrar aquí, voy a colocarlo. ¿Qué es? Cable se mueve. Entonces, en la planificación vial habíamos dicho que va a abarcar la iniciación, va a abarcar la etapa de planificación, va a abarcar la etapa de ejecución, va a abarcar la etapa de control y va a abarcar la etapa de Entonces, normalmente estas 5 etapas son las que te garantizan una adecuada gestión de un proyecto. Una adecuada gestión de un proyecto. ¿Alguien ha escuchado hablar del PMI? ¿Alguien ha escuchado? ¿Primo de quién es? ¿Alguien ha escuchado hablar? Entonces, el PMI es una metodología validada por muchos países que lo que buscan es optimizar recursos, optimizar tiempo, optimizar herramientas, optimizar la logística, es decir, nos va a permitir tener un mejor control del proyecto. ¿En qué? En cada una de las etapas. Entonces, esta gestión del proyecto, vamos a ver una lectura. Hay una metodología que es la metodología PMI. Y la metodología PMI está basada en PMBOK. El PMI es el Project Manager Institute, es el instituto que da la metodología para poder utilizar los proyectos. Entonces le voy a pasar una lectura y en la tarde cada uno de ustedes me va a dar un resumen en la clase de lo que comprende el PMI. No busco que sepan la metodología, porque esto obedece a todo un diplomado que existe, a toda una exigencia, a una metodología que dura normalmente 6 meses. El PMBOK, es la herramienta que utiliza. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en la actualidad en el Perú se viene desarrollando distintos proyectos de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial. En todos aquellos es necesario gestionar los problemas clásicos de presupuesto y plazo. En un proyecto que nos interesa,
Siempre nos interesa el monto y el plazo. Ajustados, alcance difusos, altas especificaciones, calidad, comunicación, logística complicada, riesgos latentes, geografía accidentada y climas severos. Además de esto, se debe tener en cuenta los temas de seguridad, medio ambiente y responsabilidad social, tan importantes en los últimos años. En este marco interviene el PMBOK, que es un estándar de gestión de proyectos, el cual permite administrar cualquier tipo de proyecto cubriendo todos los problemas antes mencionados. Entonces, tiempo, dinero, comunicación, especificaciones, logística, riesgos, condiciones geográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí describe cuáles son los procesos y cuáles son las metodologías que se utilizan. No quiero que se la aprendan, solamente quiero que en base a la lectura, en base a lo que está aquí, ustedes sepan, para que la próxima vez ustedes ya sepan que existe una metodología y que ustedes la pueden utilizar. ¿Es el PMBOK? No, solamente es una explicación, resumen del PM. Que el PMBOK es... Claro, son toda una metodología que te dura 6 meses, un diploma. Entonces, solamente es para el tema de infraestructura vial. Quiero que lo tengan y lo lean y en la tardecita lo comentamos. ¿Ya? ¿Ves? ¿De la una? No, 12:30 que vamos, 12:30. Vamos a ver si sacamos una copia. Hasta la 1:30. 12:30. Hasta la 1, pues. ¿Hasta la 1? Hay que avanzar lo más que podamos. ¿Cómo? Tengo que avanzar lo más que podamos. Sí, En esta hora bien. Allá, en la tarde más difícil, allá. No hay problema, entonces. Entonces, en la tarde le damos la lectura, ¿ya? Ya listo. Muy bien. Entonces, como ya tenemos, fíjense aquí, nosotros vamos a tener una metodología, vamos a seguir una metodología para poder hacer la planificación del tránsito. Y si se ha desarrollado una metodología completa para el estudio de planificación del tránsito y del transporte, no se olviden que van de la mano. Y estamos aterrizando no solamente al tema urbano. ¿Por qué? Porque es el problema más álgido que existe en la red vial. El proceso correspondiente comprende la integración de muchas de las características de acción recíproca del medio ambiente urbano y siguiendo etapas de obtención de datos, inventario de tránsito, de análisis de cálculos. Es decir, lo que veíamos acá es necesitamos una línea base, necesitamos un diagnóstico, necesitamos una descripción actual. ¿Para qué? Para poder hacer unas proyecciones. Y comprensión de planes de alternativas, elección de planes definitivos y programas de realización e implementación. Porque no se olviden, no hay etapa buena si es que esto no se ejecuta. Por eso es que viene acá, iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. ¿Por qué es necesario que en un proyecto o una planificación vial haya el cierre? Porque va a permitir hacer el feedback. Es decir, hacer la retroalimentación. Me equivoqué acá, ahora yo no lo voy a hacer. Aquí me demoré 5 días, ahora la haré en 3 días. ¿Correcto? Esa es parte de la planificación. Dice, no obstante, el objetivo fundamental reside en el cálculo de la demanda futura de viajes, cuyo conocimiento cabal define en consecuencia lo que será el tránsito futuro. Muy bien, ahí está, situación actual. ¿Qué necesitamos saber en todo lo que es la red vial urbana? Necesitamos conocer un inventario del tránsito. Dice, de acuerdo con el alcance que se le asigna el inventario de tránsito, puede incluir una subdivisión de áreas urbanas o no urbanas en zonas según tipo del uso del suelo, cuya característica principal es la uniformidad de las actividades. Vuelvo a repetir, para hacer planificación urbana, para hacer planificación, necesitamos tener un equipo multidisciplinario, no se olviden. Multidisciplinario. No lo podemos hacer solos, no podemos hacer planificación de manera aislada. En ese sentido, vamos a empezar con esta primera parte, que es el pesado. A ver. Vamos a ver.
Entonces, veíamos que la primera etapa era la situación actual, que tiene que ver básicamente con el diagnóstico. ¿Ya? Y acá no hay que olvidar que tenemos usuario, medio de transporte, la vía y el medio de control. Entonces, ¿qué nos interesa en el inventario del tránsito en la situación actual? Nos interesa, dice, esta zona en estudio, por ejemplo, esta es la zona en estudio, necesitamos subdividirla. Pues. Esta zona en estudio necesitamos dividirla en zonas comunes, con características comunes. La pregunta es, ¿ustedes o nosotros estamos en condiciones de hacerlo? ¿Sí o no? Una caracterización de ese tipo. ¿Quiénes son especialistas en eso? ¿Quién? ¿Quiénes? Los economistas, para poder determinar básicamente lo que es la muestra. Entonces, en esta situación está todo lo que es el inventario. El inventario de tránsito indica el potencial y la característica de generación actual del tránsito. Esta última que conduce posteriormente al cálculo de las proyecciones. Entonces, fíjense, si no tenemos este inventario adecuado del tránsito, no vamos a obtener una proyección adecuada, porque es determinar la cantidad exacta que hay. Por la importancia que tiene dentro del inventario, se analizará la generación de viajes en forma especial. Entonces, aquí ya vamos pensando en el inventario para la generación de viajes. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la generación de viajes? Es conveniente definir primero lo que se entiende por viaje. Como se ha visto anteriormente, la demanda de transporte se satisface físicamente mediante el uso del vehículo motorizado, cuya circulación equivale al movimiento entre dos puntos definidos. En tales condiciones, dicho movimiento constituye en general lo que se llama un viaje, el cual se caracteriza geométricamente por su punto de origen y de destino, llamados en este caso puntos extremos. Entonces, ¿cuál será la generación del viaje? Será ir del punto A al punto B. Ese es un viaje. Del punto A al punto B. ¿Por qué nos interesa eso? Porque esto va a permitir tener una proyección a futuro. No sé si ustedes han visto cuando quieren categorizar una carretera que es de carácter local a carácter departamental, se pueden a ver la cantidad de viajes y la cantidad de vehículos y el tipo de vehículos que hay y el tipo de personas que van en el vehículo. Entonces, por aquí ya tenemos una variable que hay que tomarla en cuenta. Fíjense, en cuanto a la localización, los viajes pueden ser intrazonales, interzonales o interurbanos. Es decir, de un lugar a otro, siempre que haya origen y destino. Origen y destino. Los viajes de personas que interesan fundamentalmente se definen específicamente como el movimiento en un solo sentido que realiza una persona de más de 5 años de edad empleando una o más formas de transporte, desde un lugar de origen hacia otro. Es decir, ida y vuelta no es viaje. ¿Cuántos viajes harían en ida y vuelta? 2. En este caso, ¿cuántos hay? Es un viaje definido desde el origen hasta el destino. Si la persona se baja de un vehículo en un lugar cualquiera A de la ruta previamente elegida y utiliza luego un nuevo medio de transporte, ¿puede originarse más viajes? Sí. Si, por ejemplo, él viene en el bus y
y viene desde Moquegua a Tacna, está haciendo un viaje. Y de Tacna se va a un distrito en taxi o en camioneta, es otro viaje. ¿Qué cambia? El medio de transporte. ¿Qué cambia? La vía. Pero el usuario sigue siendo el mismo. En cuanto a los viajes vehiculares, estos pueden ser de vehículos comerciales para el transporte de personas o cosas y no comerciales en los que se incluyen automóviles, taxis, etc. Entonces aquí ya vamos a ampliar. Esta generación de viajes tiene que hacer la distinción entre lo que es comercial, en lo que es el personal, ¿verdad? Porque no es lo mismo llevar personas que llevar comercio. No podemos mezclar. Definición y objetivo de la generación de viajes. La generación de viajes constituye el ítem más importante del inventario de tránsito. La que tiene por objetivo determinar los factores que afectan la frecuencia y clase de viajes. Entonces aquí ya tenemos frecuencia y clase. Por ejemplo, ¿qué variables tenemos? Dice, para viajes basados en la vivienda, ¿qué datos necesitamos? Densidad de población, tamaño de la ciudad, número de integrantes del grupo familiar, ingreso familiar, número de empleos, es decir, personas residentes de las viviendas consideradas y que estén empleadas, tasa de motorización, número de viviendas. Estas son todas las variables que vamos a tomar en cuenta para poder determinar la generación de viajes. Entonces estamos viendo una metodología que obviamente ustedes no la van a aprender de la noche a la mañana, pero sí vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo tengan, para ver cómo se hace un estudio. Para viajes no basados en la vivienda, fíjense, son otras variables. El uso del suelo, número de empleos, longitud de viajes, distancia del área central, volumen de ventas del comercio, disponibilidad de medios de transporte, medio de transporte, propósito de los viajes. Es decir, estas 2, 4, 6, 8 variables son cuando no son basados en la vivienda. Es decir, no nos interesa la cantidad de vivienda. En el otro caso sí nos interesa la cantidad de vivienda. Por lo tanto, podemos decir que son dos, ¿no? Viajes basados en la vivienda y viajes basados no basados en la vivienda. Esos son los dos que vamos a hacer. ¿Qué unidades tenemos? Fíjense. Viajes, persona, unidad de área, día. Viajes, automóvil, unidad de área, día. Estas son las variables, perdón, las unidades que vamos a ver. Así como usamos kilómetro, tonelada por metro cuadrado, kilómetro por hora, estas son las unidades. Viajes por persona, por unidad de área, por día. ¿Ok? Luego que tenemos ya la generación, vamos a hacer básicamente lo que es el cálculo. ¿El cálculo de qué? De la generación de viajes y del tránsito. Dice, el número de viajes que se producen en una determinada zona se puede calcular considerando el grupo familiar como unidad de referencia. Grupo al que se aplican tratamientos basados en procedimientos de análisis de estratificación y análisis de regreso. Si vemos esto, ¿quién lo conoce muy bien? ¿Quién lo conoce muy bien? El economista o el estadista, ¿no? Estos métodos. Pero, ojo, que esto no lo vamos a aprender de un día para otro, ni en todo un curso. Lo que necesitamos, o sea, vamos a aprender una metodología, pero hay que luego validarla. Muy bien. Hasta ahí. Aquí no, esto el otro punto que necesitamos conocer es el estudio del área. El estudio del área. El desarrollo del área en estudio
cuya proyección se origina en la información suministrada por el inventario de tránsito, comprende la evaluación de las proyecciones de la población, uso de suelo, actividades productivas, tasa de motorización y la red vial. El factor principal que influye en las proyecciones de tránsito es la población, caracterizada por su localización, magnitud y densidad, pues es aquella en la que los cambios del uso del suelo afecta directamente a la demanda de los viajes. Entonces, para hacer el estudio del área, nosotros necesitamos conocer qué población hay, cuál es el uso del suelo, cuáles son las actividades productivas, cuál es la tasa de motorización. Todo esto referido a lo que es la red vial. Es decir, vamos a pensar en hacer una planificación vial en una determinada área y esta área es la que vamos a hacer. Dice, las proyecciones indicadas deben necesariamente tratar de las interrelaciones del uso del suelo futuro para cada una de las 4 actividades básicas de las personas: trabajo, compras, emergencias, espacio. Entonces, ese estudio del área también considera pensar en trabajo, pensar en compras, emergencias y en espacio. Evaluación de viajes y tránsito futuros. Entonces, inventario, evaluación de viajes, estudio del área, y vamos a hacer ya la proyección. Se ve, es la proyección. Y para la proyección, fíjense, necesitamos tener en cuenta lo que decíamos, la generación de viajes, tránsito, la distribución de viajes, la repartición modal, y la asignación del tránsito. Dice, el cálculo de la generación de viajes basados en la vivienda tiene relación directa con las características socioeconómicas. No se olviden que para la generación de viajes habíamos visto que se puede hacer basado en la vivienda y no basado en la vivienda, ¿no? Y para cada uno de ellos tienen unas variables, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Están en la letra. El cálculo de viajes futuros no basados en la vivienda es más complejo. Entonces, de los dos, fíjense, de los dos, el más usado es el basado en las viviendas. El otro es el más complejo en razón a la multiplicidad de tipos de uso de suelo, no residenciales y diversidad de actividades. Mientras que el otro es más sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos hecha una proyección, vamos a generar lo que se llaman las redes de transporte. Es decir, si yo estoy en el punto A y quiero llegar al punto B, yo tengo que ver qué sucede en toda esta área. Para eso yo hago un diagnóstico, ¿verdad? Ese diagnóstico tiene que ver con un inventario. Y a eso tengo que ver qué tipo de viajes hay, qué generación de viajes hay, con qué frecuencia se produce, cuál es el cálculo que se va a desarrollar. Aparte necesito hacer una caracterización de esta zona, de acuerdo a las actividades comerciales, de acuerdo al uso del suelo, de acuerdo a la tasa de motorización, y luego hacemos una proyección
¿De qué? De los viajes, distribuimos los viajes, la repartición en los diferentes modos y la asignación del tránsito. Es decir, yo en esta área, yo digo, yo necesito movilizar 1000 personas por área por día. Esa es mi variable. Perdón, esa es mi unidad de medida. Y para eso, yo voy a diseñar mi red de transporte. ¿Y qué se hace? Dice, se diseña considerando 3 aspectos: la geometría, la resistencia y la capacidad. Es decir, cómo yo voy a llegar acá. Así, 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 y llego acá. Para eso, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver la geometría. Esto es la red de transporte. Tengo que ver la resistencia y tengo que ver la capacidad. Resistencia, capacidad y geometría. Dice, la práctica centra sus miras en tomar los diseños geométricos y definir su ancho, número de carriles, vías o diámetro. Ahí ya aterrizamos de todo eso a lo que ya sabemos. Entonces se dan cuenta que en la etapa de pregrado nosotros obtenemos información. ¿Qué se hace para diseñar un pavimento? ¿Quién me puede decir? A ver, la única ingeniera, si puedes. ¿Qué se hace para diseñar un pavimento? Primero se tiene que ver el tipo de tránsito que se tiene en el Ya, lugar, correcto. el tipo de vehículos que van a transitar, Ya, y de ahí ver también el tema de qué tipo de materiales se va a utilizar ya. en el pavimento. Entonces, si se dan cuenta, a eso que ya conocemos, que lo podemos resumir en haber definido la geometría, haber recibido la capacidad, haber definido la resistencia, eso es producto de haber hecho todo un estudio. ¿De qué? De la planificación vial. Sin embargo, aquí ya de frente nos dan los números y simplemente aplicamos. ¿De dónde salieron 10.000 habitantes? ¿De dónde salieron carros de 5 toneladas, de 10 toneladas? ¿De dónde? De haber hecho este diagnóstico, de haber hecho este inventario, de haber hecho esta generación de viajes, de haber hecho el cálculo, de haber determinado el estudio del área. ¿De dónde sale que tienen que ir 20 carros de 10 toneladas? ¿De dónde? De haber hecho el estudio del área, el uso del suelo, actividades productivas, tasa de motorización, la población que va a ser. Entonces se dan cuenta, ya nuestro concepto o nuestro conocimiento es mayor. Entonces esta red de transporte dice, en la práctica centra sus miras en tomar los diseños geométricos y definir su ancho, número de carriles, vías o diámetro. Entonces ahora ya aterrizamos y podemos decir, la planificación vial nos va a llevar a definir cuál va a ser nuestra red de transporte. Y cuando hablamos de red de transporte, ¿a qué nos definimos? ¿A qué nos referimos? Nos referimos, fíjense, aquí lo dice, a el diseño geométrico, nos definir su ancho, número de carril, número de vía, ¿verdad? A eso se refiere. Dice, el ingeniero de transporte es también responsable de definir el funcionamiento del sistema considerando el tiempo. Entonces, por aquí veíamos que la planificación vial obedecía a 4 variables, ¿no? ¿Cuál era? Tiempo, espacio, seguridad y confort. Seguridad y confort. No debe confundirse la complejidad del problema de transporte con el uso de tecnología avanzada. Ojo, bien escrito esto. O sea, un sistema o una red de transporte o una red vial no va a ser mejor porque tiene una tecnología de punta. ¿Por qué? Porque no radica aquí el problema. ¿Qué hago yo poniendo una carpeta de 4 pulgadas?
de asfalto en caliente, si realmente solamente necesito 2? No, ¿de qué sirve utilizar un recapeo si sé que se han incrementado las actividades productivas y no me va a funcionar ese recapeo? ¿O de qué me sirve darle un tratamiento superficial si sé que la población que se traslada en servicio público y en servicio privado se ha incrementado al triple? Entonces, no necesariamente la mejor tecnología es una solución al problema. No está por ahí. No está por ahí. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué nos hemos ido por allá? ¿Por qué nos hemos ido por acá para aterrizar en lo que nosotros ya sabemos? Muy bien. Una vez que ya tenemos esto, vamos a ver qué métodos de diseño se usan. Estos métodos de diseño no deben saberlos ustedes, sí deben saber que existen, porque esto los hacen los economistas. Entonces dice, los principales métodos para el diseño de redes incluyen el método de las 4 etapas, el uso de la teoría de colas, la simulación y los métodos que pueden llamarse de coeficientes empíricos. Entonces, esta red de transporte, ¿dónde damos nuestros aportes? Acá, pues, jóvenes, en el diseño geométrico, en el ancho de vía, en el número de carriles y en el número de vías. Eso es el ingeniero. Pero para validar esto, obedece a métodos estadísticos. Y son, ahí están, los tenemos, el método de las 4 etapas. Dice, este método se calcula separadamente la generación de viajes o número de personas o cantidad de carga que produce un área. Entonces separamos personas, separamos cantidad de carga, separamos producción, etc. La distribución de viajes que permite estimar el número de viajes o cantidad de carga entre cada zona de origen y destino. La participación modal, es decir, el cálculo del número de viajes o cantidad de carga que usarán los diferentes modos de transporte, y su conversión en número de vehículos, y finalmente la asignación o definición de los segmentos de la red o rutas utilizando los vehículos. Este proceso se realiza utilizando la densidad y la localización de la población o de la carga actual para verificar que los volúmenes previstos por el método estén de acuerdo con la realidad. Finalmente, se usa la estimación de la población futura para recalcular el número de vehículos en cada arco de la red y se usará para el diseño. Se utiliza principalmente para la planeación del transporte y es exigido de ley en muchas zonas urbanas. Entonces, es el método de las 4 etapas. ¿Por qué? Porque hace por separado las personas, las cargas, el tipo de vehículos, el tipo de vía. El siguiente método es el método de la teoría de colas. El método teoría de colas. Utiliza la estadística y ciertas asunciones sobre el proceso de servicio. Permite estimar a partir de las tasas de llegada de los clientes, ya sean vehículos o personas, velocidad de atención de cada canal de servicio, la longitud de cola y el tiempo promedio de atención. Es decir, datos estadísticos. La tasa de llegada de los clientes debe analizarse para conocer no solamente su intensidad, sino el número de clientes por hora, sino su distribución en el día. Se ha hallado experimentalmente que la distribución de Poisson y las funciones geométricas se reflejan bien la llegada aleatoria de los clientes y la llegada de clientes agrupados. Se utiliza principalmente para la distribución del número de casetas, de peajes, surtidores de estaciones, puestos de atención. Es decir, todos estos métodos de diseño no se olviden que están acá, en su conjunto, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo es generar una red de transporte que tenga estudiado al usuario, que tenga definido el método del transporte, el medio de transporte, la determinación de la vía y el medio de control. Por eso, fíjense, en la teoría de las colas, ¿para qué nos sirve? Para determinar número de casetas de peaje, número de surtidores para estaciones de combustible, puestos de atención rápida, etcétera, etcétera. El método de simulación de transporte. Existen 2 tipos principales de simulación en el computador, como son las macrosimulaciones y las microsimulaciones. Las macrosimulaciones se utilizan en ecuaciones que reflejan parámetros generales de la corriente vehicular, como velocidad, densidad y caudal. Muchas de las ideas detrás de estas ecuaciones están tomadas del análisis de flujo de líquidos o gases. Es decir, estos métodos de diseño son métodos empíricos, son métodos que han sido utilizados y que han sido validados y que le dan una aproximación. Por eso es que el método de Poisson, tan utilizado en estadística, sirve para todo. En este caso, el método de simulación de transporte es aquel que utiliza el análisis del flujo de líquidos o gases, hallados empíricamente entre cantidades y sus derivadas.
El método de coeficientes, que es el último método, utilizan ecuaciones de tipo teórico, pero en general parten de mediciones que indican la capacidad de una red, capacidad normalmente disminuyendo la medida que la red o circunstancias se eligen de cada caso. Los métodos proporcionan coeficientes menores que la unidad, por lo que se debe multiplicar la capacidad ideal de la red para encontrar la capacidad en condiciones dadas. Comprende el diseño y conservación vial, diseño de las vías ciclistas, análisis de tráfico, diseño geométrico y diseño de estacionamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas variables, usuario, medio de control y línea de transporte, constituyen lo que se llama la red vial, es decir, la red de transporte. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar y en la tarde con